surgen las rupturas entre las iglesias y se dividen de grupos porque ya no hay un acuerdo. Y es algo que en la iglesia nuestra local siempre, en mi caso, he hecho mención y recalco de que en los temas que no estemos claros debemos de tener una sola posición, debemos de discutirlo, pero también no es que haya algo malo en tener diferentes criterios o diferentes interpretaciones de la palabra, pero cuando nos sentamos a discutir y a estudiar la palabra podemos consensuar y llegar a un no acuerdo, pero a una concepción común de lo que interpretamos de la palabra de Dios, y eso podemos enseñarlo una vez que lo tenemos ya consensuado. De manera que el apóstol algo de eso está hablando acá y está exhortando a la iglesia. Y él en los versículos siguientes dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vean, vuelve a recalcar el apóstol Pablo que él no quiere enseñar cosas que él ya aprendió y que él como ser humano sabe y que tiene mucho conocimiento, pero él solo quiere predicar a Cristo crucificado y no quiere meter concepciones humanas para que no se haga vana la cruz de Cristo. De manera que ese cuidado lo debemos de tener nosotros a la hora de enseñar la palabra del Señor. Y luego en lo siguiente, en el versículo 18 en adelante, el apóstol denota lo que es el poder de la palabra de Dios basado en la cruz de Jesucristo. Reina Valera subtitula como Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol está recalcando que lo que necesitamos es enfatizar y aprender e interpretar bien la palabra de Dios. En otra ocasión le dice a Timoteo, su discípulo, que trazas bien la palabra de Dios, y eso es lo que el apóstol está queriendo decir: sepan trazar la palabra de Dios. Eso de trazar quiere decir interpretar, pero también aplicar en sus vidas esas concepciones correctas de la palabra de Dios. De manera que en el versículo también 24, vamos un poco rápido, usted puede reforzar secuencialmente todo el capítulo, pero estoy sacándole el extracto de estos capítulos. Versículo 24 dice: más para los llamados, así como judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque ya antes está diciendo, bueno, para los judíos es tropezadero. También está diciendo, los judíos piden señales, pero nosotros predicamos, dice el apóstol, a Cristo. Y en el versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles o sabios según la carne o según la sabiduría humana, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino, versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que nadie se jacte o se sienta orgulloso por el conocimiento que él tiene, por los títulos, por los doctorados, por esto y lo otro. O sea, eso es para el apóstol. Más adelante nos va a decir que él lo considera una basura, porque él se centra en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, y denota aquí, resalta que él escogió a los humildes, a los sencillos, para avergonzar a los fuertes y a los sabios. De manera que a Dios no se le tiene que interpretar con el intelecto, sino con la fe. A Dios no se le puede buscar con el intelecto o el conocimiento académico o
de sabiduría humana, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice también en otra escritura que quien se acerca a Dios es necesario que tenga fe y que crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De manera que de eso está hablando el apóstol Pablo, enseñando a los corintios. Versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Quiere usted tener de alguna manera como sentirse orgulloso en un orgullo sano? Es en ser buscador de Dios, de esa sabiduría de Dios. El que se gloría, dice el apóstol Pablo, gloríese en el Señor. Pero a veces también hemos confundido eso. Hay mucha gente muy orgullosa espiritualmente, que se cree lo que no es realmente espiritualmente, que con solo que aprendió un poco ya se cree que no es igual que los demás, ya se cree que está en una posición mayor y ya ve a los demás hacia abajo. Eso denota ignorancia espiritual, eso denota ignorancia de la palabra del Señor, y también denota la falta de la guía del Espíritu Santo en él. Porque si de algo debe sentirse glorioso o se gloría, dice el apóstol Pablo, es en servir al Señor. Es decir, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios he logrado esto. Y es más, lo que más pongo en primer lugar en mi gratitud del corazón y en mi vida es conocer a Dios. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Es decir, él está refiriéndose al primer mandamiento, el amar a Dios por sobre todas las cosas, en resumen. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Miren, si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor, pero con esa gloria no de vanidad, no de orgullo, no de altivez, no de grandeza, como se denota lastimosamente en muchas ocasiones. Hay gente demasiado orgullosa. Hay gente que por su propia ignorancia apenas empezó a escuchar que Él en Dios es otra cosa, que Él en Dios no es cualquier cosa. Él tergiversa las cosas y ya no se cree cualquier cosa, pero de una forma que no es limpia, que no es genuina, que no es espiritual. Y vemos a mucha gente incluso queriendo apantallar a la iglesia, queriendo apantallar a los demás cristianos, queriendo apantallar con que sabe más que los demás, queriendo también incluso apantallar a Dios, apantallar a toda la iglesia de que Él habla lenguas, incluso a veces son aprendidas, y Él comienza a manosear la palabra y a meterse en una confusión tan tremenda que al final termina disparado, disculpen la palabra. Y vamos a ir finalizando este estudio con unos versículos más del capítulo 2, donde la Reina Valera subtitula proclamando a Cristo crucificado, que es en lo que el apóstol Pablo se está centrando. Y dice versículo 1 del capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vea qué maravilloso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí vamos a ir terminando, o vamos a cerrar este estudio para continuar en el siguiente con lo que respecta a la revelación por el Espíritu Santo y también al subtítulo de Colaboradores de Cristo, donde el apóstol Pablo nos va a profundizar más en sí de cómo debemos actuar y de lo que debemos ser. Y nos va a hablar también
en lo subsiguiente de lo que es la madurez espiritual. De manera que aquí, cerrando esto, el apóstol Pablo se propone solo saber y conocer a Jesucristo. Eso es lo que deberíamos nosotros también proponernos, y en ello deberíamos de estar más preocupados, y si de algo nos sentimos sanamente orgullosos, es de buscar y conocer mucho más a Dios. Así que les dejo la invitación para que ustedes repasen este capítulo que hemos visto y este principio del capítulo 2 y lo disciernan, lo escudriñen más a profundidad, para que juntos sigamos estudiando en secuencia lo que viene en los siguientes capítulos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar.